Señor les bendiga, muy buenas noches. Quiero que me acompañen a la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 32, los versículos 7 y 8. Pero no sin antes recordarles el por qué estamos aquí, de quién nos llamó, quién nos salvó, quién nos rescató. Debemos tener siempre en nuestra mente y corazón quién es nuestro Dios. Amén. Bueno, una de las cosas que debemos entender nosotros como cristianos es que antes de que Cristo nos llamara a formar parte de su iglesia, vivíamos separados y alejados del Señor. Vivíamos en oscuridad, en tinieblas. Vivíamos conforme a nuestros deseos carnales, eh, conforme a las concupiscencias, cegados por la corriente de este siglo y gobernados también por el Dios de este mundo, que es Satanás. Mas ahora Cristo, el cual nos salvó, nos rescató, nos llamó, nos salvó de ese imperio, y ahora ya no estamos en tinieblas, sino que ahora, mis hermanos, estamos viviendo en la luz de Cristo. Caminamos en la luz de Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Es por eso que por medio de Cristo somos hechos hijos de Dios. Y es algo único, es algo grandioso para cada uno de nosotros. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, según Romanos 8:17. Amén. Esto significa que si ahora somos hijos de Dios, antes de quién éramos hijos. ¿De quién? Del diablo, de Satanás. Ok. Es importante que reconozcamos en qué situación estábamos y en cuál estamos hoy. Y dice Segunda de Crónicas 32, versículos 7 y 8, aquí nos habla del rey Sennacherib, el cual invade a Judá. Entonces, el rey Ezequías, quien gobernaba la nación de Dios, él está presente, está levantándose para dar un discurso alentador a su pueblo. Y dice: sed fuertes y valientes, no temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. La iglesia de nuestros días necesitaba urgentemente ser valiente, porque el enemigo había ganado terreno destruyendo la fe de los creyentes, y seguirá ganando terreno si el pueblo de Dios no es fuerte y valiente. Necesitamos ser fuertes y valientes. ¿Quiénes? Todos nosotros, cada uno de nosotros. ¿Saben? El nombre de Ezequías significa el Señor
fortalece. Y durante su reinado, el cual duró 29 años, el rey Ezequías necesitaba la fuerza de Dios para poder gobernar a la nación. Al igual que nosotros, también la necesitamos para dirigir nuestros hogares y a nuestras familias. Al igual que los reyes de antaño, los cuales hicieron lo recto ante los ojos de Dios, como David, como Salomón y algunos otros reyes, su modelo perfecto fue la obediencia a Dios. Fue la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y debemos darle toda obediencia. Debemos ser obedientes a Él en todo tiempo y en todo momento. Ezequías fue uno de los pocos reyes de los cuales limpiaron, es decir, removieron aquellos lugares de cultos paganos, cultos de adoración paganos, en los cuales el pueblo de Israel estaba miscuido en esta adoración. Aquellos lugares altos eran localizados en aquella nación como aquellos lugares de adoración a dioses paganos. Entonces, el rey Ezequías se encargó de eliminar todos esos lugares. Limpió completamente la nación de Israel y se dedicó a adorar al único Dios verdadero, el Dios de los cielos. Él, Ezequías, restauró la adoración en el templo y animó también a la gente a venir al templo a adorar. Además, él se preparó para poder tener una adoración genuina, pero también él como rey, él fue un ejemplo, él preparó a toda la nación para que ellos también adoraran al Dios verdadero. El Señor había ordenado que hubiera un lugar de adoración y eso era en Jerusalén. En Deuteronomio capítulo 12, Moisés comienza repitiendo sus instrucciones con respecto a qué hacer con los centros de adoración falsos después de que Israel hubiera tomado posesión de la tierra de los cananeos. Moisés les había dicho que destruyeran todo. ¿Por qué? Porque así Dios le había ordenado a Moisés y Moisés tenía que ordenarlo al pueblo. Ellos iban a poseer la tierra de Canaán, pero el Señor les dijo que no tomaran nada de esa nación, sino que destruyeran todo. Ahora, ejemplifiquemos un poco acerca de esto. Bueno, es como aquella prenda percudida y rota que podemos tener en nuestro guardarropa. No queremos deshacernos de ella hasta que compremos una nueva. Pero cuando llega esa prenda nueva, entonces tampoco queremos deshacernos de esa vieja porque creemos que todavía nos puede servir un poco más.
Y sabemos nosotros que ya llegó su tiempo, que debemos deshacernos, pero a veces nos aferramos a las cosas que ya no sirven o que ya no tienen valor. Saben, Eh, algo un poco chusco. En mi casa tenemos una licuadora, le llamamos la Robocop, porque esa licuadora está arreglada cada vez que se descompone, se le hace una mexicanada. Todo está compuesta de varios pedazos. Era una licuadora de 8 velocidades, pero ahora es una licuadora de una sola velocidad. Y pues esperemos en Dios a ver cuándo la cambiamos. Ya pronto. Ezequías no perdió tiempo en devolver a Judá a la adoración genuina y verdadera. ¿De quién? Del Dios verdadero. El padre de Acaz su padre Acaz había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Él se había contaminado con las naciones. Él había profanado el templo de adoración. Pero además de esto, cerró las puertas del templo para que ya nadie adorara a Dios. Y él se involucró en la adoración a los ídolos. Contaminó la nación. Y si un rey estaba contaminado, toda la nación también. Este rey, el cual no hizo lo bueno delante de Dios, detuvo el ministerio levítico. Ministerio levítico se refiere al sacerdocio del antiguo Israel, ejercido por los descendientes de la tribu de Leví. En particular los descendientes de Aarón que servían en el tabernáculo y en el templo. Sus funciones incluían ofrecer sacrificios, ministrar ritos religiosos, servir como mediadores entre Dios y el pueblo y actuar como jueces y maestros de la ley. El libro de Levítico detalla también reglas y ceremonias para el cumplimiento de este ministerio. Pero el rey Acaz dio la espalda a todo esto. Ezequías, una vez que él se propuso de todo corazón santificarse, ordenar todo esto, lo hizo, pero él también ordenó a los sacerdotes para que se santificaran, para que ellos pudieran limpiar el templo y restaurar la adoración que el Señor había ordenado a través de Moisés. La adoración en el templo estaba en el corazón de la nación. Y si eso estaba mal, todo lo demás también estaría mal. Pero Ezequías no estaba interesado simplemente en un proyecto de limpieza, un proyecto de limpieza en el templo, sino que puede ser algo como comúnmente nosotros lo hacemos en nuestros hogares. No, él realmente se propuso limpiar
el templo ante los ojos de Dios, el cual Él abrió las puertas del templo para reparar la adoración que ahí se había hecho, reparar las puertas y restaurar todo lo ordenado, todo lo que los antecesores habían hecho mal, habían destruido, habían ensuciado. Y a lo largo de los años, mis hermanos, a lo largo de los años, las iglesias han dejado de ser fuertes y valientes y se han rendido ante la idolatría. Se han contaminado con ella. Se han contaminado con la cultura de este mundo. Los cristianos, el pueblo de Dios, ya no vive por fe. El pueblo de Dios ya no está viviendo por fe, se está separando de la voluntad de Dios y ahora está viviendo por likes. ¿Entienden eso? El vivir por likes. Y ya no invierten en el reino de Dios, sino en sus deseos y apetitos. Ellos ignoran por completo la adoración espiritual. Los tiempos de oración se están perdiendo. Los tiempos de gratitud, los tiempos de alabanza, los tiempos de comunión con el Señor se están perdiendo. Necesitamos volver a ellos, necesitamos ser fuertes y valientes cada uno de nosotros. Y no es por hacer algo nuevo y único que nosotros experimentamos bendiciones del Señor, sino es porque estamos regresando a las sendas antiguas. Dice el Señor que regresemos a las sendas antiguas porque en ellas podemos hallar descanso para nuestra alma. Cada uno de nosotros en algún momento nos hemos desviado o podemos desviarnos. Y el Señor nos dice que nos regresemos a donde estábamos. Y eso es algo maravilloso, que el Señor pueda hablarnos. El Señor no es rencoroso con nosotros, sino que Él nos ama. Y si llegásemos a fallar, el Señor nos va a estar hablando para que regresemos a Él, para ser cobijados por su amor. Si confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona. El Señor verá y oirá nuestro clamor y enviará su bendición sobre nosotros. Ahora, ¿por qué la urgencia de ser esforzados y valientes? Bueno, pues Judá había sido una nación que estaba esclavizada, es decir, una nación que era vasallo de otro rey, el cual era el rey de Asiria. Y ya había pasado mucho tiempo. Entonces el rey Ezequías se propuso en su corazón ya no ser un esclavo de un rey, y mucho menos un rey pagano, sino que él decidió en su corazón ahora adorar, es decir, tener un solo Dios verdadero, que era el Dios de los cielos. Él ya no quiso ser un esclavo
un vasallo. Tampoco quiso que su nación estuviera esclavizada. Sennacherib estuvo involucrado en otras preocupaciones del imperio, por lo cual Ezequías no le envió su tributo anual. Entonces, el rey Sennacherib emprendió guerra sobre él. ¿Para qué? Para destruirlo. Ahora recordemos el versículo de esta noche que nos dice: esforzaos y animaos, no temas, ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Observemos en otros pasajes lo que Dios mismo dice a Ezequías. Tenemos Deuteronomio capítulo 31, donde Moisés le dice a Josué que sea fuerte y que sea valiente. Le dice que no tenga miedo porque el Señor va con él y que Él no lo dejará. Sé fuerte y sé valiente. Antes de que Moisés muriera, Él tomó un sucesor y era Josué. ¿Por qué? ¿Cuáles eran las características de Josué? Es que era un hombre fuerte y valiente, era un hombre temeroso de Dios. Y es por eso que Moisés le repite estas palabras: que sea fuerte y que sea valiente. Entonces, cuando Josué entra al mando, Josué capítulo 1, el Señor nuevamente, ahora directamente le dice a Josué: sé fuerte y sé valiente. Sé fuerte y sé valiente. Estas palabras son muy similares entre sí. Nos dice que seamos fuertes, pero que también seamos valientes. De nada nos sirve tener mucha fortaleza si no somos valientes. Esto me recuerda mucho a aquello que se les llama cuerpo de oquis. ¿Por qué? Porque podemos ver a mucha gente que va al gimnasio todos los días y vemos que está muy musculosa. Pero al momento que los ponemos a trabajar, a levantar algo, no pueden levantarlo, no tienen esas fuerzas. Pero vemos a alguien, voy a decirlo así, a alguien flaquito, que pensamos que no puede tener fuerzas. Pero a esa persona le decimos: hey, levante ese saco de cemento de 50 kilos. Y lo agarran y lo levantan fácilmente. Esas personas son fuertes, pero también son valientes al ser obedientes. Solo aquel que depende de Dios en su totalidad puede estar seguro y confiado de que Él obrará en su momento. Y quiero citar a John Holley, y él dice: confiar en las fortificaciones y la preparación militar siempre fue una tentación, pero Ezequías llamó al pueblo a no confiar en un brazo de carne, sino en la presencia del Señor
nuestro Dios. Amén. Hutley, otro autor, escribe: el cronista registra varios discursos de reyes piadosos de Judea como una forma de comunicar verdades teológicas. Y este discurso tiene varias afirmaciones teológicas. Número uno, somos alentados por Dios. Esa es una verdad y esa es una realidad. El Señor nos dice que seamos fuertes, que seamos valientes, que no temamos, que no desmayemos. Y estas mismas palabras fueron dadas a Moisés. Moisés a Josué. Y después Dios a Josué. También tenemos al rey David y a Salomón. Ahora, ¿por qué creer estas palabras? ¿Por qué creerlas? Bueno, porque Dios mismo las comunicó. ¿Por qué creemos en las Escrituras? Porque son inspiradas por Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, ¿realmente la estamos creyendo? ¿Creemos lo que Dios nos ha escrito? Bueno, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Dios mismo las escribió. Número 2, son verdades teológicas. El que está con nosotros es mayor que el que está con Él. Es decir, Dios contra dioses. Romanos 8:31 nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es una verdad. También nos dice que con Él solo está un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Con Él solo está un brazo de carne, y esto se refiere a un ejército que también es de carne. Pero con nosotros está el Dios Todopoderoso. Esto significa que hay más en la realidad que en lo físico. ¿Por qué? Bueno, porque a Dios lo vemos con ojos espirituales, no con ojos carnales. Eso es una verdad. El pueblo estaba viendo el gran ejército de Asiria. Ellos no estaban viendo al Dios verdadero. Es por eso que Ezequías los alienta para que sean fuertes y valientes y que puedan ver ellos, reconocer que Dios está con ellos y que es mucho más poderoso. Número 3, Ezequías confió en las palabras de Dios.
Y sobre todo, el pueblo también confió en las palabras de Ezequías, su rey. ¿Por qué? Porque estaban mirando a alguien que estaba realmente convencido de a quién estaba sirviendo, de a quién estaba adorando. Entonces, cuando un pueblo mira realmente convencido a su rey, el pueblo también caminará como él. Un pueblo, si un rey es obediente, el pueblo también será obediente. Si un pueblo es corrompido, si un rey es corrompido, el pueblo también será corrompido. Confiaron en las palabras de su líder. Vieron la fe de su líder. Ellos confiaron en Dios porque su líder confiaba en un líder, porque su líder confiaba en Dios, y un líder así sabe guiar a los suyos. Tenemos la seguridad de confiar en el Señor. Yo creo que cada uno de nosotros tiene esa seguridad. Acompáñame al Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. El salmista hace una declaración maravillosa de plena confianza en el Señor. Y es así como cada uno de nosotros debemos andar, confiando siempre, poniendo nuestra mirada siempre en el Señor. Cuando el rey Ezequías vio que el rey de Asiria pretendía tomar Jerusalén, inmediatamente tomó medidas, se puso en acción para defender a su nación. El rey convocó a su pueblo y ante la desesperada situación los tranquilizó y les dijo que fueran fuertes y que fueran valientes. ¿Cómo pudo hacer tal afirmación? ¿Cómo es que Ezequías pudo afirmar esto? Bueno, Ezequías dio la respuesta y les dijo que el rey Sennacherib estaba apoyado en un brazo de carne. Es decir, él se apoyaba en soldados, él se apoyaba en caballos, pero que los habitantes de Jerusalén tenían al Dios Todopoderoso. ¿A quién tienes tú? ¿A quién? ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos cada uno de nosotros?
Pensemos en nuestra propia situación. Nos está presionando el enemigo por ambos lados y todo parece sin salida. Parece que no hay esperanza. Debemos recordar que tenemos la ayuda de Dios, porque Él está de nuestro lado. Así que cuando enfrentemos pruebas insuperables, cuando estemos completamente rodeados y lo cual todo esto nos supera en número, busquemos al Señor, porque Él oirá nuestro clamor. Isaías 55, del 6 al 8, nos dice que busquemos a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Bueno, es una maravillosa afirmación de parte de Isaías. Ahora, encontremos nuestra confianza en Él. Seamos como el salmista. Nos dice, acuéstate y duérmete y despiértate tranquilamente. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Cito a un autor anónimo. Parece que todo el mundo está en tu contra. Estás solo en la batalla. A menudo, cuando te sientes indefenso, es cuando se manifiesta el gran poder de Dios. A veces creemos que seremos derrotados. Llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero Dios no abandona a sus hijos. No abandona a sus hijos. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 8, dice, con él está solamente un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. El llamamiento del rey hacia el pueblo es un tratado teológico, no es un grito de guerra nacionalista o patriótico, porque a pesar de las abrumadoras probabilidades en contra de Ezequías y la nación, la victoria estaba asegurada porque Dios mismo estaba luchando la batalla. Había una verdad, una seguridad de confianza. Martín Selman escribe, bajo el liderazgo de Ezequías, la unidad y la fe aumentaron. Se unieron como un pueblo numeroso para ayudar al rey antes de reunirse para animarse en una de las plazas de las ciudades. Creamos que uno solo es mayoría, hablando de Dios. Porque Dios no es minoría. Cuando el rey de Asiria invade Judá, Ezequías
sabía que la ciudad de Jerusalén sería atacada, así que él intervino para defenderla. Él reconstruyó las murallas que estaba destruida y levantó otra fuera de ella. Él también hizo armas, hizo escudos en gran abundancia y puso capitanes militares sobre el pueblo. ¿Para qué? Para que estuvieran protegidos. Pero había algo que necesitarían, algo superior para salvar la ciudad del ataque del enemigo. Así que Ezequías convocó a todo el pueblo y animarlo ante esta situación, la cual era fortalecerlos, animarlos a que fueran valientes y a recordarles que había más con ellos que con el rey enemigo. Hay un discurso de confianza hacia ellos. ¿Cómo puedo decir esto? ¿Cómo el rey Ezequías puede decir esto? Bueno, como les decía, como dice el versículo 8, que nos dice que es solamente un brazo de carne, es algo humano, pero el Señor está con ellos para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Esa era una esperanza. Sennacherib tenía poder y tenía hombres y tenía prestigio, pero era solamente un brazo de carne, era solamente un ejército de personas. Pero los habitantes de Jerusalén tenían al Señor. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Dice el Salmo 20, el cual expresa la confianza en Dios en lugar de la fuerza humana o militar. En la antigüedad, los carros y los caballos eran un símbolo de poder militar y económico. Pero el versículo está contrastando con la fe en Dios como la verdadera fuente de seguridad y salvación. La frase completa está enfatizando que mientras otros ponen su fe en recursos materiales, físicos o en ejércitos, los creyentes están confiando en el nombre de Dios. Ahora, ¿nos está acechando algún enemigo el día de hoy? ¿Sientes que la oposición está a punto de aplastarte y destruirte? Todo parece desesperanzado. Escribe R.W. Dehan: ánimo, hijo de Dios, con el Señor de tu lado nunca te superan en número. Martín Lutero escribe: nuestro Dios es fortaleza poderosa, un baluarte que nunca falla. Él es nuestro ayudador en medio del diluvio de males mortales que prevalecen. Ahora, recordemos a Eliseo y a su criado. En 2 de Reyes 6,
Eliseo y su criado, los cuales estaban rodeados por el enemigo. Entonces, cuando el criado vio que era un gran ejército y solamente era Eliseo y él tenía miedo, estaba atemorizado. Entonces, Eliseo oró a Dios y le dijo: Señor, abre sus ojos, abre sus ojos. Y el Señor abrió los ojos del criado y pudo ver el gran ejército de Dios que estaba con ellos. Así es Dios. Podemos ver este mundo que nos está invadiendo en tanta maldad. Creemos que estamos solos, pero Dios está con nosotros. Hay todo un pueblo de Dios que también está con nosotros. Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Has dejado de confiar en Dios? ¿Has dejado de confiar en Dios? Bueno, ahora vuélvete y hay que confiar en el Señor. Si has dejado de confiar en el Señor, ahora es tiempo de confiar en Él. Sé fuerte y sé valiente. Bajo el dinámico liderazgo del rey Ezequías, la tierra de Judá experimentó un renacimiento espiritual. Los ídolos fueron destruidos, el templo fue restaurado y la gente volvió a adorar al Señor. Isaías hizo lo bueno, hizo lo recto, hizo lo verdadero ante el Señor su Dios. Pero entonces, tras su obediencia, fue repentinamente asediado por Sennacherib, el despiadado rey de Asiria. ¿Por qué pasa esto? Bueno, sabemos que al enemigo no le gusta que hagamos lo bueno, lo que a Dios le agrada. Y es por eso que siempre Él estará en nuestra contra. Siempre habrá una lucha, siempre querrá destruirnos. Pero confiemos en el Señor. Y Dios nos librará de todo mal. Ezequías podría haberse enojado, se podría haberse desalentado mediante los acontecimientos, pero en cambio, él siguió confiando en el Señor. Él siguió confiando en el Señor. Hermanos, una fe verdadera te lleva a confiar en Dios. Un compromiso verdadero con Dios te lleva a adorar a Dios y a tener una entrega total a Él. ¿Y cómo logramos esto? Preparando nuestro corazón. Preparando nuestro corazón. Así de fácil. No es difícil. Pero confiemos en el Señor. D.C. McCasland escribe: Ezequías fue un ejemplo de verdadera fidelidad. Decidió obedecer al Señor sin exigir garantías de una vida sin problemas. Como Él, podemos confiar en la presencia y el poder de Dios y confiar en Él incluso
en los momentos más difíciles. Hay obstáculos que parecen ser grandes cuando apartamos nuestra mirada del Señor. ¿Cómo cumple Dios sus promesas? Siendo obedientes y manteniendo nuestra fe en Él. A veces dudamos de lo que Dios puede hacer. ¿Cuánto controla Dios? Todo, ¿verdad? Esta expresión de fe demostrada por el rey Ezequías anima a su pueblo a confiar en Dios. Los anima para la victoria sobre sus enemigos. En esencia, esto significa que cuando los creyentes enfrentan dificultades o conflictos, pueden depositar su confianza en Dios, el cual tiene el poder para intervenir y proveer la victoria. En un momento de gran peligro, cuando el rey de Asiria amenazaba con invadir a Judá, él les recordó que no debían temer porque, aunque era un ejército poderoso, Dios es más poderoso y estaba con ellos para pelear sus batallas. Esto no significa que debemos de ser pasivos en su totalidad, sino más bien que tengamos confianza en Él mientras actuamos con fe y obediencia a sus mandamientos. Recordemos a Nehemías. Nehemías capítulo 4. Nehemías se propuso restaurar las murallas, restaurar el templo de Dios. ¿Para qué? Para que hubiera una adoración a Dios. Pero ¿qué pasó? Al enemigo no le gustó. Y ahí vienen al ataque. Entonces, Nehemías y el pueblo no se quedaron atemorizados. No se sentaron a ver su derrota. Ellos estuvieron preparados. Ellos con una mano estaban trabajando y con la otra mano tenían una espada para pelear. Ellos estaban preparados. Esto me recuerda un poco acerca de Gedeón. Cuando Gedeón fue llamado, él juntó un gran número de soldados, pero Dios se los fue quitando. En una de esas, en el último corte del ejército que Dios le hace, el Señor le dice, diles que bajen a las aguas. Y aquel que tome agua, como lo hacen los perros, esos, apártamelos. Entonces aquellos que bajaron las aguas y tomaron agua como lo hacen los perros, es decir, asimilando a esos animales, el Señor los escogió. Estos hombres, al beber agua, ellos no perdieron su mirada de dónde estaba, de dónde podría venir el enemigo. Y su otra mano estaba lista para pelear mientras ellos tomaran agua. Fue entonces que con ese pequeño ejército de 300,
Dios hizo gran batalla hacia sus enemigos. Es por eso que debemos confiar en el poder de Dios para actuar. Debemos buscar la guía de Dios. La oración y el estudio de la Biblia son herramientas importantes para conocer la voluntad de Dios y recibir su dirección en medio de las batallas. Como fue en el caso de Josué, en el capítulo 1. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Sé fuerte y sé valiente, pero también le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que está en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debemos mantener la fe, la confianza en que Dios está a favor de sus hijos y peleará sus batallas, lo cual es fundamental para mantener la esperanza y la fortaleza en momentos difíciles. El estándar de Dios es la obediencia fiel. El estándar de Dios es la obediencia fiel. Hermanos, recordemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Cuántas veces hemos querido regresar atrás? Tirar la toalla porque al vecino, porque al amigo le va mucho mejor que a nosotros. Y además de todo eso, ellos no son cristianos. Ellos no aman a Dios, ni le reconocen como el Señor y Rey. Les va mejor que a nosotros. Pero el Señor nos anima una y otra vez a que seamos fuertes y que seamos valientes. Que no seamos cuerpo de oquis. Ya para terminar, debemos ser fuertes y valientes y confiar plenamente en el Señor, sabiendo que no estamos solos y que no nos dejará solos. No nos dejará solos en medio de las pruebas. Amén. Querido Padre, gracias Señor Jesús por darnos la convicción de que no estamos solos. Gracias Padre Santo, porque tú peleas nuestras batallas, Señor. A veces se nos muestra tan difícil las situaciones que creemos que vamos a ser derrotados. Creemos que vamos a perder, Dios. Por favor, ayúdanos cada día a ser fuertes y valientes. Que podamos, como dice el salmista, acostarnos, dormir tranquilamente y levantarnos y reconocer sabiendo que tú estás ahí nuevamente. Que no tengamos miedo, ni de día ni de noche, que no tengamos miedo del enemigo. Dios, sé tú con nosotros guiándonos siempre. Danos dirección, Señor, en tu palabra para no apartarnos de ella. Bendito Padre, tú nos has llenado de bendiciones. Tú nos has dado bondad, gracia y misericordia. Nos has salvado por medio de tu Hijo Jesús. Es algo grandioso y debemos cada uno de nosotros guardar nuestra fe. Padre, que en esta noche cada uno de mis hermanos
sea bendecido, Dios, por tu palabra, que ellos sigan confiando en que no están solos, que ellos sigan confiando en que deben seguir obedeciendo a la palabra de Dios, que ellos, Señor, sigan sosteniéndose de ti, Señor, que nunca se olviden, que nunca se aparten, porque tú eres todopoderoso. Gracias, mi Dios, por esta noche. Gracias por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.